a nuestros niños. Casualmente, ingeniero, tengo al diputado Luis Eduardo Camacho de San Miguelito, partido Realizando Metas, y que tanto él luchó en las calles contra la dictadura en su momento, como su hermano, que en paz descanse. Y yo quisiera escuchar de Luis Eduardo Camacho qué piensa de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Agricultura, ya que estamos tocando este tema, donde han llamado a los padres de familia porque la intención de la dirección del plantel en este momento es levantar expedientes a aquellos estudiantes que pacíficamente la semana pasada salieron a protestar para proteger su plantel educativo, sus tierras, donde se pretende construir una megacárcel allá en Divisa. ¿Qué piensa usted de esto? Incluso está en juego la graduación de los primeros puestos de honor del Instituto Nacional de Agricultura si les levantan este expediente y los expulsan. Micrófono, señor Camacho, por favor. Vamos a poner el micrófono del diputado Camacho, a ver si le escuchamos. Todavía no se ha encendido. A ver, ahora sí. Adelante, diputado. No sé si tengo el audio. Sí, ahora sí, está claro. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que históricamente he señalado, y en este momento no voy a cambiar de opinión, que la rebeldía de la juventud es algo sumamente saludable para la sociedad, y ahí yo comparto con el amigo Blandón. Ahora, la rebeldía con causa, porque la rebeldía se pierde legitimidad cuando es una rebeldía sin causa. La rebeldía con causa es la que se preocupa por los problemas sociales del país, por las situaciones que nos afectan como país. Esa es la rebeldía con causa. La rebeldía sin causa es la que vemos en la expresión, por ejemplo, las pandillas. Las pandillas es una expresión de la rebeldía sin causa. Claro. Porque las pandillas de delincuentes, pues me refiero, porque quienes venimos abajo sabemos de que la mayor parte de las pandillas no existen por un problema de falta de recursos en la familia, sino simplemente por una distorsión o falta de valores positivos o ejemplos positivos en la comunidad. Entonces, yo jamás podría criticar, además, yo trato de ser joven siendo rebelde, porque yo he sido una persona también rebelde toda mi vida, ¿no? Pero como te digo, rebelde con causa, no sin causa. Entonces, yo no creo en más. Yo siempre, y en esto insisto, ¿no? Porque es importante saber quién dice una cosa hoy y mañana dice otra. Yo siempre he dicho que a mí me parece un error el Ministerio de Educación, sobre todo después que retornamos a la democracia, la eliminación en la práctica de los grupos estudiantiles. Porque yo creo que las asociaciones federadas eran algo saludable en las escuelas, obviamente en las escuelas públicas, pues en las escuelas privadas no se permite ese tipo de expresiones políticas que debemos preocuparnos para que los jóvenes tengan preocupaciones políticas. Porque yo siempre le pongo el ejemplo también a que los padres que le dicen a sus hijos: no te preocupes por cómo está el país, tú dedícate a estudiar, dedícate a graduarte, y después cuando ese hijo crece sin ningún tipo de preocupación social, sin ningún tipo de preocupación política, entonces le reclama y dice: a ti no te importa nada, pero si eso fue lo que tú formaste. Entonces, yo no creo que el camino si las protestas han sido pacíficas, ahora eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el reclamo, pero si el reclamo es pacífico, bien expresado democráticamente, porque yo no creo en el libertinaje, yo no creo que hay necesidad de tomar medidas a ese respecto, porque estaría reprimiendo la forma de pensar, y yo creo que las ideas se combaten con ideas, no con represión, ¿no? Ahora, cuando las ideas se distorsionan, porque, por ejemplo, hemos visto en los últimos años
eh, gremios que pasaron de la lucha gremial y convertían los reclamos gremiales en movimientos que tenían otra intención. Eso también hay que decirlo, porque no es nada más decir que, porque la sociedad también tiene que derecho a defenderse de los excesos que se dan en el ejercicio de las libertades, ¿no? Entonces, no, yo no puedo estar de acuerdo en que se tomen sanciones. No conozco al detalle el caso, Álvaro, te lo digo con toda sinceridad, si se están levantando expedientes, pero yo no creo que sería el mejor camino si las protestas han sido pacíficas. Sencillamente hay que buscar el diálogo, expresar el porqué de las medidas que se piensan tomar, y en razón de eso explicarle a los jóvenes cuáles son las medidas que se están tomando en ese sentido, ¿no? Camacho, Sí, ajá, adelante. con respecto a lo que estás preguntando, los jóvenes del Instituto Nacional de Agricultura, y yo me gradué allí, están protestando porque quieren construir una cárcel de 177 millones de dólares en 45 hectáreas que pertenecen al Instituto Nacional de Agricultura, que están situadas entre el río Cañazas y el río Santa María, que son inundables. Entonces ellos prefieren protestar porque están en contra de eso. Y la comunidad en general está en contra de eso porque eso está a orillas de la carretera. Y ellos lo que plantean es, no están en contra de la cárcel, hagan la cárcel en otro lado. Entonces, ante esa protesta, perdón, ¿cuál es el punto central? A esa protesta nosotros le estamos llamando la izquierda radical. Tuviste un hermano que fue un gran dirigente estudiantil, tú eres un dirigente político. Hemos tenido ideas diferentes, hemos peleado por cosas, pero el país que avanza precisamente porque los jóvenes se incorporen a la lucha. Entonces, tildarlo de izquierdistas radicales me parece un simplismo que intenta, en todo caso, impedir que la lucha política se dé. Por ejemplo, ustedes tienen la obligación de escoger un presidente para la próxima asamblea. Ese presidente tiene que ser, ustedes son los representantes del pueblo, electos, ninguno de otros tiene más derecho y más poder que ustedes que fueron investidos del poder del pueblo. Entonces eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué tú piensas de todo esto? ¿Cuál es el papel de los diputados al escoger una nueva dirección? Bueno, mira, yo primero que todo te aclaro que yo no creo que el presidente de la República, cuando se refería a izquierdistas radicales, se estaba refiriendo a los estudiantes del INA, ¿no? Yo creo que creo que todos sabemos a quiénes se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo al movimiento de Suntra y a algunos sectores docentes. Mira, y no hay derechistas radicales en Panamá. Y te lo digo algo, amén. Una vez, cuando estábamos en un seminario en la democracia cristiana, decía uno de los que hablaban, que era un prestigioso docente universitario, rector de una universidad, dice: el que no fue izquierdista en su juventud no fue joven, decía. Y yo te lo digo, sí, yo empecé como muchos en los grupos de izquierda. Mi hermano era de izquierda, era de izquierda, él era del FER 29 inicialmente, y después era parte del Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre, MLN 29, que era y yo fui parte de la Federación de Estudiantes de Panamá, inicialmente cuando era la Juventud del Partido del Pueblo, pero al final de cuentas, en el transcurso del tiempo uno va enfocando mejor sus ideas políticas, porque para mí una dictadura, sea de izquierda o sea de derecha, es una dictadura. Claro. Y si nosotros vemos los ejemplos que ha ocurrido en muchos países del mundo, donde supuestamente surgía la izquierda para transformar las sociedades, y lo único que se transformaba era quién era el nuevo opresor. Entonces yo por eso me moví ideológicamente más hacia el centro, y podía decirlo un poco más. Lo más cercano a mi forma de pensar es el socialcristianismo, porque también me crié con una abuela que era profundamente cristiana, que cristiana no es nada más ir a la misa, sino cristiana es practicar el cristianismo, sobre todo con las preocupaciones para con el prójimo, ¿no? Entonces,
El tema aquí, a eso creo que se refería el presidente de la República, porque, mira, yo lo he hecho también públicamente. Para mí, por ejemplo, el trabajo del Suntra como sindicato ha permitido que, entre otras cosas, que los obreros de la construcción sean hoy en día uno de los obreros mejor pagados dentro de Panamá, de acuerdo a su propia preparación, pero también contribuyó con la seguridad, pero que el Suntrat, dentro de esa práctica política que tiene, ha mezclado la lucha gremial con ideas políticas de sus dirigentes. Eso es algo evidente, y esos dirigentes son de izquierda, eso es una realidad. Claro. El problema no es que seas de izquierda, el problema es que tú quieres imponerle al país una visión de izquierda a la fuerza. Ese es el problema. Claro, de izquierda o de derecha, la imposición no es la correcta. Entonces, es lo que te tengo que decir, yo creo que a eso es que se refería el presidente, como también, mira, cuántas luchas gremiales de los docentes nosotros nos respaldamos. Muchas. En la época de la que sucedía con la dictadura. O sea, yo no puedo criticar la lucha de las reivindicaciones de los... porque también los momentos son diferentes, ¿no? Aquí nosotros no tenemos una democracia perfecta, pero tampoco tenemos una dictadura como la teníamos en esos momentos, en donde traspasar esa línea de lo gremial hacia lo político era legítimo. En este momento yo creo que traspasar la línea de las responsabilidades gremiales, de las luchas gremiales, hacia lo político, utilizando las organizaciones, eso le quita fuerza, le quita legitimidad a las organizaciones. Yo me recuerdo cuando Ricardo Arias Calderón, un excelente pensador, él siempre decía, mira, él le decía a los demócratas cristianos, metámonos dentro de las organizaciones sociales, pero no para controlar las organizaciones sociales, porque si tú buscas controlar políticamente las organizaciones sociales, le quitan la legitimidad. Entonces, hay que meterse para ser parte y llevar el mensaje político que uno puede tener, pero para procurar y la divulgación y el fortalecimiento de ese mensaje político, pero no controlar los movimientos políticamente o partidistamente, los movimientos gremiales, porque le quita legitimidad. Entonces, yo puedo coincidir contigo en parte también, porque sin duda es importante quiénes pueden o no ser los presidentes de la Asamblea, que se va a definir por voto al final de cuentas. Pero también coincido en que más allá de quién sea el presidente, lo importante es definir cuál va a ser el rol de la Asamblea frente a los problemas sociales que hemos tenido. Yo he sido también reiteradamente, desde el día 1 me han escuchado en la Asamblea sobre hablar de la necesidad de elevar el debate político. Y no solamente elevar el debate político, sino llevar a la Asamblea la discusión de los temas nacionales, particularmente el tema del desempleo. Y es por eso que una de las iniciativas que yo presenté, una de las últimas, pero que están dando, fue ese diálogo para buscar la dinamización del sector de la construcción, no por capricho, sino porque el sector de la construcción desde hace varias décadas pasó a ser en su momento el mayor generador de empleo, y empleo bien pagado, porque como te dije, el sector de la construcción, dentro de su especialidad, es un sector de empleados bien pagados, ¿no? De trabajadores bien pagados. Entonces, por eso que yo no digo una cosa y hago otra. Por eso yo presenté y se aprobó en la Asamblea Nacional ese diálogo tripartita, diría yo, donde están los trabajadores, están los empresarios, están también las instituciones públicas, dirigidas buscando alternativas, buscando ideas para ver cómo dinamizamos, fortalecemos el sector construcción para aumentar la actividad económica en él, y con eso el empleo, y sobre todo empleo bien pagado. Entonces, ese es el rol que nosotros tenemos que jugar, no solamente con el tema de la reactivación económica, sino también buscar la equidad social a través de la mejor distribución de la riqueza
no significa, como algunos quieren venderla, como paternalismo, ¿no? Eso no es paternalismo, es buscar el equilibrio social. El Estado debe proteger a todos los ciudadanos, pero debe proteger particularmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Quiero, Si es que tiene que estar dirigida fundamentalmente la acción política del gobierno. quiero pasar al tema de la asamblea, pero voy a hablar con nombre propio. Hoy hay una asamblea general donde se ha citado a los padres de familia del Instituto Nacional de Agricultura. También las autoridades han convocado al Consejo Disciplinario y hay la posibilidad, están analizando la posibilidad de expulsar al estudiante Teodoro Ávila, joven graduando de alto índice, primer puesto del colegio, sin ninguna base jurídica para hacerlo, ya que todos sabemos en este país que esa protesta que se realizó la semana pasada, no hubo ni siquiera un cierre de vía en el área de Divisa. Ni siquiera hubo un cierre de vía en el área de Divisa. No hubo la necesidad de cerrar la vía, de usar las unidades de control de multitudes. Entonces, con esto lo que se está pretendiendo es penalizar desde el punto de vista educativo la protesta genuina por parte de estos muchachos. Así que yo hago el llamado a los padres de familia a que se unan, y al pueblo cercano de Divisa, Los Canelos, todos estos sectores, a que se unan también y se manifiesten en contra de una decisión de esta naturaleza que se está analizando en este momento, y los muchachos no tienen ni acceso a celular en este momento porque eso es un internado allá en el Instituto Nacional de Agricultura. No, yo lo que te tengo que decir es que, ya te digo, yo no puedo estar de acuerdo en que la protesta pacífica se reprima y se combata las preocupaciones sociales, pero lo que me faltó decirte es que, mira, yo creo que hay que buscar no solamente expresarle a los estudiantes, sino también a los moradores del área sobre por qué la conveniencia o por qué la cárcel ahí, no en otro lado. Pero vamos a partir de una realidad. Donde tú pongas la cárcel va a haber la gente quejándose. Donde tú la vayas a poner. Ese es algo normal. Pues yo me acuerdo cuando se buscó el tema de la joya y la joyita en el antiguo fuerte Cimarrón, hubo protestas de parte de moradores de esas áreas. Entonces, la protesta no es el problema, sino buscar la forma. La protesta, cuando no es violenta, no es problema. Hay que buscar la forma de transmitirle a la población los pros y los contras, y por qué ahí y por qué en otro lado no, porque ahí sí y por qué en otro lado no, ¿no? Pero todo en un diálogo es importante tener en cuenta que todo el mundo tiene que estar dispuesto a escuchar y a ceder a veces en posiciones. No es nada más que el diálogo es cuando el gobierno cede, o el diálogo es cuando cede la oposición. No, todo el mundo tiene que estar dispuesto a que el peso de los argumentos sean lo que definan hacia dónde es el camino a seguir, ¿no? Bien, Camacho, hoy hay dos candidatos a la presidencia de la Asamblea de Diputados. Uno de ellos es el señor Jorge Herrera, que todavía se mantiene aspirando a reelegirse en el cargo. Por el otro lado está la candidata del partido al que usted pertenece, Shirley Castañedas, del RM, por segunda vez consecutiva candidata a la presidencia de la Asamblea. Si las elecciones en la Asamblea fueran hoy, ¿cuál cree usted que fuera el resultado? Y le pregunto hoy porque no sabemos qué va a pasar el 1 de julio todavía. Y se habla de ahora un gallo tapado, el diputado Eduardo Vázquez de Capira, lo leí en la prensa en el día de hoy. Mira, yo primero tengo que plantearte que, en mi opinión, y lo he dicho también en varios medios, yo creo que Jorge Herrera no va a terminar siendo candidato a la reelección el 1 de julio, porque creo, para mí, Jorge Herrera no tiene en este momento los votos.
no los tiene y no los va a tener desde mi perspectiva. Y por lo tanto yo no veo a Jorge Herrera siendo presidente o aspirando siquiera, presentando su candidatura, porque las candidaturas se van a presentar cuando se den las postulaciones. Ahí es que se van a definir realmente las candidaturas. Eso no quiere decir que piense que Shirley Castañeda no va a tener competencia. Yo creo que sí va a tener competencia. Yo creo que posiblemente van a existir 2 o 3 candidatos. Uno, o Shirley Castañeda, que tú sabes que la bancada nuestra tenía múltiples aspirantes. Pasamos por un proceso interno de discusión donde después de mucho análisis, de mucho tanteo de diferentes posibilidades, la bancada, y lo dijo públicamente, decidió en un momento dado que la presidencia, los candidatos a la presidencia, que inicialmente eran 8, creo, si no me equivoco, terminarán siendo 2, que es Shirley Castañeda y mi persona. Y el mandato de la asamblea fue que entre Shirley Castañeda y yo nos pusiéramos de acuerdo y antes del menor tiempo posible, escogiéramos entre uno de los dos, de acuerdo a nuestros propios análisis, y se los presentáramos primero a la bancada y luego a la asamblea. Y eso hicimos. Yo respaldé a Shirley Castañeda en la elección pasada y sencillamente yo decliné mi aspiración por esa y por otras razones, y quedó Shirley Castañeda como la candidata de la bancada de Realizando Metas. Para mí creo que va a haber una candidatura propia de Vamos ante su nueva realidad, porque Vamos creo que tiene 15 en este momento diputados, posiblemente pierda 1 o 2 más antes del 1 de julio, el propio 1 de julio, de acuerdo a lo que yo percibo en el ambiente de la asamblea, pero creo que van a ir con candidatos propios, y existe la posibilidad también de que la otra bancada de partido, que es del partido Moca, también que presente una candidatura, como existe también la posibilidad de que Moca y Vamos vayan con una sola candidatura, pero yo creo que es muy probable que existan un candidato por Vamos y un candidato por Moca. Y Okay. obviamente la candidatura de Shirley Castañeda, tú mencionas al amigo Vázquez. Vázquez ha hablado con nosotros y con varios diputados nuestros, y su aspiración, por lo menos hasta donde ha dicho, es no aspirar a la presidencia de la Asamblea. Él tiene otras aspiraciones. Yo veo a la bancada de Cambio Democrático votando con nuestra candidata, y yo creo que por eso te decía que yo no veo a Jorge Herrera siendo candidato, pues para mí es un hecho real, palpable, que yo no veo a Vamos apoyando a Jorge Herrera después de lo que se han dicho entre ellos, indistintamente quién tenga la razón, y por eso yo te digo que creo que va a haber 3, en mi opinión puede haber 2 y hasta 3 candidaturas el día 1 de julio, en razón de esos actores que te acabo de mencionar. Le preguntaría, ¿el PRD ya se da por descontado? Por lo que he tenido conversaciones con diputados de este colectivo y gente allegada al PRD que van a apoyar a Shirley Castañeda. Bueno, el PRD dijo ayer que ellos todavía no habían definido eso. Yo espero es que el PRD haga los anuncios que le corresponde al PRD hacerlo, ¿no? Yo no me corresponde a mí hacer los anuncios que debe hacer el PRD, ¿no? Entonces, ¿usted ve hoy a Shirley Castañeda ganando el 1 de julio la elección de la Junta Directiva? ¿Quiénes la acompañarían en esa alianza? Porque se necesitan 2
para vicepresidentes de la Asamblea. Que se han propuesto, pues una de las vicepresidencias recaería en cambio democrático y la otra todavía no se ha definido, porque hay actores que dentro de la Asamblea que no están interesados en tener representación en la directiva de la Asamblea, eso sí, están interesados en presidencias de la Asamblea. Por eso hay una, creo que es casi seguro de que uno de los vicepresidentes, quizá el primero, sea de cambio democrático. El señor Manuel Cohen. Esa decisión la tiene que tomar cambio democrático. Como la decisión de nosotros postular a Shirley Castañeda la tomó realizando metas, ¿no? ¿Y usted iría a gobierno nuevamente? Estoy evaluándolo, pero si voy al gobierno, lo haría ante la posibilidad de ser nuevamente el presidente. Si no necesariamente iría al gobierno. Yo estoy interesado en participar también en la Comisión de Salud y si no en gobierno, puedo también estar interesado en la Comisión de Economía y Finanzas, ¿no? Pero no necesariamente como presidente, ¿no? Claro, ¿no? La única comisión que yo he presidido por 2 años consecutivos fue la Comisión de Gobierno. Me gusta la Comisión de Gobierno, pero en la política uno no se debe aferrar a los cargos. Uno tiene que... Yo siempre he dicho que no es el cargo el que define quién tú eres, es tu accionar el que define quién tú eres. No hemos visto ningún mensaje de respaldo del presidente del partido, Ricardo Martinelli, a la candidatura de Shirley Castañeda. ¿A qué se debe esto? Bueno, Ricardo está en una situación que está concentrado en temas que tiene que estar concentrado y si él tuviera algún malestar lo hubiera expresado. Tú conoces a Ricardo mejor que nadie, ¿no? Yo creo que sencillamente el presidente del partido ha dejado en manos de la bancada el tomar esas decisiones y no es hasta el final donde se deciden todas esas cosas y sabiendo a veces de que hay pronunciamientos que pueden afectar positivo o negativamente cualquier tema. No me refiero solo a Ricardo, sino a cualquiera. Los diputados nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos porque hay gente que tiene la epidermis muy suave, ¿no? muy delgada, ¿no? Entonces, yo creo que Ricardo es el líder del partido, eso es indiscutible, eso no hay nadie quien lo cuestione, pero él ha dejado a la bancada el tomar decisiones. Yo en lo personal, yo soy de los que yo creo en la disciplina de partido, pero también lo he dicho, yo no creo que los partidos tienen que instruir de voto a sus bancadas en todas las votaciones que se den en la Asamblea, ¿no? Hay votaciones que tienen que ver con temas de principio, eso ya es otra cosa. Y decisiones políticas trascendentales, esa es otra cosa, pero no en todas las votaciones. Una de las cosas que mencionaba Blandón sobre el problema de la Asamblea, para mí el problema de la Asamblea y de los partidos, y lo he dicho públicamente también, porque yo no cambio lo que opino, yo creo que el hecho de que los partidos, sus dirigencias estén tomadas o conformadas por mayoría de diputados no le hace bien ni a los partidos ni le hace bien a la Asamblea. Yo creo que los partidos, los diputados, y te lo digo, si lo dije antes de ser diputado y te lo digo ahora, nuevamente, y es por eso que cuando llegue el momento de las elecciones internas, yo voy a plantear que si acaso un diputado que represente la bancada esté presente en la directiva, pero no estoy de acuerdo que las directivas de partido estén controladas por los diputados. Esa es mi visión. Hay otra gente que tiene otra visión diferente. Gracias al diputado Luis Eduardo Camacho por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Que tenga excelente día. Ok, a la orden.